Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Esto que les voy a contar es una experiencia que llevo más o menos unos 2 años pendiente de los podcasts. Pero la historia de los podcasts no es nuevo, esto es muy viejo. ¿Quiénes de aquí, porque veo que el grupo etareo está más o menos parejito, se acuerdan de un programa por allá a principios de los 90 que era Revivamos Nuestra Historia? Que era el programa con el que se cerraba toda la programación, que eran un par de señores bastante de edad hablando de la historia del país. ¿Se acuerdan de ese? Eso era un podcast. Eso era un podcast. Ese era el pasado. Esto ha cambiado mucho desde allá para acá. Literalmente, les puedo decir que podcast, o se empezó a decir podcast en el 2004, gracias a un señor, permítanme, a un señor que literalmente escribió un artículo para The Guardian en el que estaba describiendo para los iPods. ¿Se acuerdan del iPod? El primer iPod que salió en el 2003. Él estaba tratando de describir cómo hacer conversaciones y contenidos sencillos, livianos para ese nuevo dispositivo que es el pod. Cómo hacer esos charts, esas comunicaciones, y de ahí empezó a derivarse la palabra y por eso terminó en podcast. Caster, pod, iPod, en fin, llegó hasta ahí. De ahí para acá, del 2004 hasta este lado, han pasado muchas cosas, han pasado muchos podcasts, y aquí en Colombia se hacían podcasts desde el 2006, 2007, tengo datos por ahí más o menos, pero nunca tuvieron la repercusión que tienen ahora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se disparó esta historia? La pandemia. La pandemia cambió por completo el panorama. Te fuiste para tu casa, te encerraste, te sentaste, ¿qué hago? Tengo un computador. No, pues venga, empecemos a ver. Yo en ese momento en la pandemia, lo primero que escuché de podcast es una novela de ficción que se llama Caso 63. Re loco haberla escuchado en plena pandemia, porque se supone que es una plaga que mató al mundo, que no sé qué, en fin. De todas maneras, fue la primera vez que yo escuché un podcast y que me pegué a escuchar 3 temporadas de podcast. Me pareció genial que estaba escuchando radio consecutivo. No tengo que esperar a la próxima semana, al sábado a las mediodía, para escuchar el otro fragmento. Eso me gustó muchísimo. Y empecé a escuchar podcast. Luego, más adelante, en un viaje que tuve por ahí, una señora con la que me senté a conversar me dijo: ¿vos no haces podcast? Me dijo: ¿sos una historia andando? Yo, sí, pues la verdad, no lo hago. Y empecé una investigación en el canal Telemedellín para tratar de entender qué son los podcasts, cómo los hacen y cómo la gente los está consumiendo y por qué están creciendo de esa forma que están creciendo. Entonces, monté algo que se llama el Laboratorio Podcast. Monté un espacio en el cual me siento a escuchar y a practicar y a hacer ensayos de podcast distintos. Hemos hecho unas cosas muy buenas, hemos hecho otras cosas no tan buenas, pero toda esa experimentación me ha dado un montón de datos. Tengo un programa los lunes a las 9 de la noche que se llama el Podcast Master. ¿Qué hago ahí? Ahí hago como el top 20 de Tropicana o las 40 principales. Llego y me baso en las 20 canciones, en los 20 podcasts y videopodcasts más importantes en Colombia según Spotify. Él todos los días me está arrojando esas cifras. Yo siento toda la semana, voy viendo qué podcast sube, qué podcast baja, y el sábado, lo que pase de sábado a sábado, lo veo en ese programa. Ahí estoy viendo una cantidad de cosas grandísimas, y lo que estoy notando más es que Spotify nos está tratando de vender como podcast casi todo lo que hay en televisión. No sé si se acuerdan ustedes, hace 2-3 meses Shakira estaba celebrando sus 30 años del álbum Fijación Oral y el día de Pies Descalzos y 10 de Fijación Oral. Spotify la invitó a hacer como una especie de pequeño formato de 20 minutos en el que ella les está contando canción tras canción qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué ciertas canciones? El formato se llama One Billion Club. Los artistas que tienen unas canciones que pasan del billón de reproducciones los invitan a hacer este formatico. Y es ella cantando y después de cada canción cuenta de qué pasó en la canción. Se lo han hecho a Karol G, a Billie Ocean, a Miley Cyrus. Y siempre que lo hacen son número 1. Este por ejemplo pasado fue número 1 en 32 países del mundo. Yo ya no entiendo. Hay veces pienso que Spotify le está metiendo la mano a eso. Pero sí, la gente quiere ver sus artistas en una forma real, natural. Ahora me voy por otro lado. Ustedes aquí han visto 2 podcasts, creería yo la mayoría, que son Juan Pablo Raba, Los Hombres Sí Lloran, y Tatiana Franco
con Vos Podés. ¿Los han visto? Esos dos son en este momento los reyes en Colombia de hacer los podcasts. Tienen un formato muy interesante en el cual lo que están haciendo los dos es dándole la oportunidad a las personas de que cuente su historia. Todos tenemos una historia por contar, todos queremos ser escuchados. Y Juan Pablo Raba empezó el podcast porque cuando cumplió 40 años tuvo una hija y a él le dio una depresión postparto. Él era el que lloraba como loco, no entendía por qué. Y cuando empezó a hablar con sus amigos, tenía varios compañeros que se le había suicidado un primo, que estaban en depresión hacía años, y empezó a hacer este podcast basado sobre todo en el impulso que le daba a su esposa, Mónica, pero ahí lo que hizo fue empezar a abrir una puerta para escuchar. Yo les puedo decir algo particular personal mío. Viendo un podcast de Juan Pablo Raba con Santiago Cruz, entendí que es un ataque de ansiedad. Yo he tenido esa vaina toda mi vida y yo no lo sabía. Me lo habían explicado montones de veces psicólogos diferentes, pero nunca lo entendí. Cuando este man me contó desde su experiencia cómo la siente, yo lo sentí, yo lo entendí, lo viví y dije, ¡oh, wow! Ese es el poder de los podcasts en este momento. Gracias a los podcasts, todos ustedes tienen la oportunidad de difundir conocimientos, de dar noticias, de contar lo que quieran hacer. Ya gracias a esto, lo único que necesitas para hacerlo es esto. Y les va bastante bien. Les voy a mostrar una pelada que esta semana, la semana pasada acaba de terminar, es número 1 en Colombia, haciendo un podcast solamente con un celular. La necesidad constante de ser productivo todo el tiempo, la dificultad para parar incluso ante el cansancio, es el estrés y la... Lo que hace ella es simple. Se escribe una carta a ella misma y empieza a leer la carta y a comentar la carta. ¿Qué pasa ahí? Muchas mujeres, muchas personas, sobre todo mujeres, se sienten identificadas de lo que está hablando. Hay momentos que está hablando de cómo fue dejar su casa, irse a vivir sola. Entonces se escribe un capítulo de ella y lo lee en formato muy distinto. Les voy a mostrar otro que de pronto ustedes han visto, no sé si lo han visto, que se llama Huevo. Bueno, aquí está el de Juan Pablo Raba hablando con un maravilloso escritor. Esta semana seguimos revisando lo mejor que nos dejó el año en las artes, como podcasts narrativos y las mejores películas colombianas. El episodio de hoy está dedicado a los libros, esos pasajes. Miren, este es otro formato que les quiero mostrar. Ella se llama Wendy Necio Sub, ella vive en Perú, lo empezó como video podcast y ahora solamente es audio podcast. Promesa 49, la confianza que vive sin ansiedad. Él hará. El Salmo 35. ¿Qué es lo que hace ella? Se llama 365 con Dios. Su promesa es que todos los días vas a leer una parte de la Biblia con ella. Empezó todo cortico, chiquitico, ahora está llegando a más o menos una hora, ¿sí? Vea, 1 hora, 3 minutos, en la que ya tiene secciones, en la que ya manda saludos, en la que empezó a modificar su formato e incluso este podcast ya tiene patrocinador internacional. Una empresa que le presta plata a uno para que compre cositas, es el patrocinador de ella. Lleva 5 años haciéndolo. Primer clave en los podcasts, muchachos, compañeros, la persistencia. Esa es fundamental. Otro podcast como este, hay varios, hay uno que se llama Dante Gebel, que también lleva 1040 y algo de episodios, todas las semanas. Eso va haciendo la diferencia. Hombre, habrá semanas en que no va a salir muy chévere, habrá semanas en que salió muy bacano y otras que salió regular. Pero si se meten en la película de empezar a hacer un podcast, continúen. Al principio no van a tener mucha repercusión. Tatiana Franco era productora del canal RCN. Ahí lo que hizo fue recoger una buena cantidad de agendas, directorios, contactos de personas famosas y hizo buenas amistades. Empezó el podcast como una terapia de ella, como una forma de ella sacar una situación bien difícil. Y lo mismo, se volvió un escuchadero. Al principio ella recurrió a sus amigos, recurrió a su familia para que fueran. Cuando la gente empezó a escuchar, ya empezaron el fenómeno de yo quiero contar mi historia. Y todo el día le escribe gente, mujeres que dice,
me sentí identificado con la historia del violador de tal cosa, yo quiero contar la mía. Y han salido unos procesos muy impresionantes. El del urólogo es un capítulo aparte, distinto, porque por primera vez entrevista a 4 mujeres diferentes que tuvieron relación o un contacto no permitido con uno de los urólogos más reconocidos de la ciudad que todavía está ejerciendo. Pero bueno, en fin, les voy a seguir con otro, que quiero que vean los diferentes formatos. Hay uno que se llama Huevos Revueltos con Política, no sé si lo han visto. Antes de ese, este me gusta mucho que lo vean. A fondo con María Jimena Duzán. ¿Ella qué hace? Su programa de radio. ¿Qué pasa? Que ella hace su reflexión y cuando termina, lo sube. O sea, ella simplemente cuando termina de hacer su programa, lo sube a radio, lo sube a podcast. Ya lo está haciendo con un fondo 9, está estrenando esa parte de fondo ahí atrás, pero todos los días María Jimena Duzán tiene una posición, está diciendo algo, los tiene a todos ahí sentaditos, bacano. Huevos Revueltos con Política es algo que me gustaría mucho, sobre todo los independientes, que lo miraran. Son un colectivo en Bogotá que recauda fondos de forma muy distinta a todos para poder ser imparciales en política. Y todos los días están analizando. Y miren qué es. Una cámara, un computador y otra persona que está al otro lado, simplemente por un programa, por el Google Meet. Al gobierno Petro usar, y es el idioma exactamente que los gringos hablan. Haciendo esas cosas y siguiendo ese guión, era muy difícil que la reunión saliera mal. Petro además dijo que le gusta. ¿Por qué el audio con video funciona? ¿Por qué los podcasts se volvieron video podcasts? Para monetizar. Simple. En Spotify no es fácil monetizar, pero se logra. En YouTube es mucho más fácil. Entonces los podcasters empezaron a poner una foto y el contenido de su podcast. Pero llegó el primero que dijo, no, yo lo voy a hacer en video. Y empezó a sumar y empezó a ganar mucha gente. En el podcast, a diferencia de la televisión, lo que importa es el sonido. Lo primero es el sonido. Lo segundo es la conversación. Tercero o cuarto, la imagen. La idea del podcast es que sea un contenido de bolsillo, que yo puedo consumir en cualquier momento, saco de mi celular en cualquier lado y me puedo sentar a verlo y a escucharlo. Les voy a mostrar el podcast número 1 en Colombia hace más o menos desde diciembre. Todos los días está en los primeros lugares. Le está ganando a Juan Pablo Raba y le está ganando a Tatiana Franco también. Se llama Dosis Diaria de Roca. Solo audio. Donde Dios quiere reflejarse. El problema no es lo que eres, es lo que no has entendido para qué eres. Dios no se equivocó contigo, tu identidad no está mal, solo necesitas. ¿Cuál es el éxito de este man? Sencillo. Destronó durante año y medio todos los podcasts que llegaban al número 1 eran podcasts que tenían video y audio. Este man destronó y detrás de él vino otro. ¿Cuál es el formato que tiene William? Una muy buena producción, un muy buen audio, muy bien grabado. Y antes de las 6 de la mañana, todos los días, publicó su dosis diaria. Usted se levanta a hacer todo lo que necesita para irse a trabajar y literalmente no te vas a poner a escuchar un podcast de 1 hora porque no tienes tiempo. Pero este cortico de 5 minutos, sí, y lo escuchás y el man tiene un formato bacano, hace una escena o cuenta un suceso, después del suceso habla de 2, 3 proverbios y hace una reflexión. El podcast es lo más compartible del mundo. Esa es la gracia de este personaje y en este momento esos formaticos de 5 a 7 minutos son los que están mandando la parada. Voy a parar aquí un momentico y les hago una diferencia en el consumo, que hay 3 grupos etarios distintos para consumir podcast y contenidos. El primer grupo etario es de 55 años en adelante, se le denomina el grupo de los mayores. Los mayores, durante toda su vida, nunca se cuestionaron en dónde busco información. Siempre estuvieron pendientes que los canales, los noticieros, les dijeran qué ver, qué escuchar, qué noticias tener en la cabeza normalmente. A mí no me pongas a estresarme a buscar cosas, a mí contame las noticias. Y además no tienen problema en esperar hasta mañana al mediodía a volver a escuchar noticias. O hasta las 7 de la noche. Ese es el primer grupo etario, tiene una forma de consumo particular.
El segundo grupo etario va de 25 a 55 años, que son las personas, muchos de aquí, que crecimos viendo qué nos tiraba el noticiero, qué nos decía Caracol, qué nos decía RCN, pero que viendo las herramientas que hay ahora, nos gusta buscar. Entonces en el noticiero vemos algo que nos llama la atención y vamos y lo buscamos. El último grupo etario, que es el que está cambiando toda la película, es de 25 años para abajo. Se lo voy a poner así, ustedes dos que están ahí, ustedes tienen televisor y ven televisión, ustedes ven internet. Esta gente ya no ve televisión. Yo tengo entre normales, de verdad de sangre y no de amigos, tengo 18 sobrinos. De mis 18 sobrinos, uno ve televisión porque le gusta ver Fórmula 1 y ve transmisiones en directo. Qué pena lo que voy a decir, pero la radio está muerta, la televisión va de rabos. El futuro son los podcasts. Allá va esto. Todos estos pelados están cambiando la forma de consumo. En el TikTok, en el Instagram, en el YouTube, todos tienen una forma diferente. Estamos ante la generación de la dopamina. Necesitan estar buscando, estarse inyectando dopamina cortica. No tienen tiempo de leer un libro, buscan el resumen. No tienen tiempo de ver una película, le dicen a la inteligencia artificial que les resuma. Están cambiando todo y ellos no les gusta que les digan qué ver. Ellos quieren buscar, siempre quieren buscar. Literalmente en el proso amenaza la radio comercial. La radio comunitaria, la radio pública no se ve amenazada porque no depende de estar vendiendo o buscar audiencias. La radio que busca audiencias va cada vez más bajando porque ya los pelados, o sea, no le hablan a los pelados, le hablan a nosotros o a nuestros papás que ya se están muriendo. ¿Cómo nos afecta la inteligencia artificial? Nos puede antes es ayudar. Cojo con la inteligencia artificial. Esa vaina está llegando a revolucionar todo. No le tengan miedo, entiéndanla, porque puede ser una herramienta poderosa para usted. Te puede ayudar a hacer, por ejemplo, una herramienta de investigación. Tenés un caso en este momento en el que estás investigando una contaminación en una quebrada y vas a hacer tu investigación. Con la inteligencia artificial vos le das ciertos datos, le sumas cosas y puedes tener una conversación con ella para que te ayude a encontrar las preguntas para hacer tu artículo. Vos le digo, sí, habrá gente que va a decir, pongo la inteligencia artificial a que haga todo por completo por mí, pero no va a funcionar, nunca. La inteligencia artificial va a reemplazar el cerebro humano. Por más inteligencia artificial que haya, siempre va a haber un humano que le diga qué hacer y qué no hacer. Entonces, por ese lado, yo creo que antes la inteligencia artificial es una herramienta. Te lo digo así, cuando vos coges tu celular y prendes tu celular, empezás a ver un combo de noticias que te sugiere lo que tengas en el celular. Eso es inteligencia artificial, que según tus gustos, según lo que vos estás viendo, te sigue sugiriendo conocimientos parecidos. Eso es básicamente, para mí, es por ese lado. Ahora, como les digo, esto está cambiando mucho y se está volviendo en un modelo económico que puede ser la solución para muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque a través del podcast el público no es el barrio, el público es el mundo. Podés llegar a unas partes impresionantes. Puedo decirle que, por ejemplo, en este momento Tatiana Franco está en México, grabando podcast en México, porque en México la ven exagerada. Entonces, ¿cómo monetizar esta historia? ¿O cómo generar ingresos a partir de esta historia? Yo lo veo como una especie de árbol, en el que cuando vos lo ves, lo primero que ves son las hojas. Esas hojas son los contenidos que vos estás haciendo regulares, semanalmente, que estás emitiendo cositas. Debajo de los contenidos están los servicios, que si es un árbol viene siendo como las ramitas. Los servicios de vos sos periodista, vos sos comunicador, los servicios de lo que haces. En tus podcasts no vas a salir diciendo, hombre, yo tengo una empresa de producción de periodismo, no. Pero sí, en la parte de los contenidos, sí empezás a ofrecer esos servicios. Y la parte donde veo en la mayoría de los podcasts que está nutrida, la parte económica, es en el tronco, la tienda de mercadeo digital. No sé si ustedes conocen un podcast que se llama Aleja y la Grúa. ¿Conocen algunos? Formato, nuevo formato. Este man es de Guatapé. Ella es de Medellín. Se conocieron en Australia aprendiendo inglés.
Son novios hace 10 años, esposos hace 1 año. Y montaron una empresa productora de podcast. En este momento esa parejita es los que más podcast graban en Antioquia, es ellos. Tienen unos sistemas de maletas que llegan a tu casa con la maletica simple, no se encartan con demasiadas cámaras, equipos, con lo básico y necesario y te graban tu podcast. Lo hacen de maravilla. Nunca salen diciendo, hombre, les tengo un paquete de 3 podcasts por 500. No, nunca. Pero vos ves en los comentarios y dice Remember Producciones, edición, producción de videos, todo completo. Pero también seguís mirando hacia abajo y está la tienda de mercadeo. Y en la tienda de mercadeo, ¿qué venden? Esta parejita va por todo el país llenando teatros con este show. Y el show es muy simple, que esa es otra de las cosas. Traten de hacer las cosas sencillas, no se enreden mucho, que los conceptos más simples son los que más funcionan. ¿Cuál es el concepto de ellos? Vamos a hablar de un tema en particular. Entonces dicen, vamos a hablar de viajes a la costa en carro. Él cuenta una historia, ella cuenta una historia y después leen las historias que la gente les manda por Instagram. Se ve sencillo, ¿sí o no? Se ve muy fácil hacerlo así, pero llevan 274 semanas dándole, haciendo reír a Aleja. Estos manes son goleadores, les está yendo muy bien, tienen ya una casa grande, su estudio, todo, porque se la creyeron desde un principio. Entonces, lo que les quiero decir es, en el podcast hay un futuro interesante. Lo más divertido es que en este momento no hay nada que no se pueda hacer en un podcast, todo. Hace poco vi un podcast en México que se llama Santos Bravos y es un reality en México para escoger un grupo de coreano, un grupo de K-pop coreano mexicano. El podcast, que me lo vendieron como podcast, yo lo miraba, esto no tiene sentido, era el concierto grande en el que eligen a los 4 pelados y con BTRs, con una super mega producción. Eso es un podcast. Igual la chica que les mostré ahorita con solo su celular conversando con ella misma, eso es un podcast. Hay muchas clases. Empiecen a consumir podcasts basados en sus gustos, pero sobre todo analizando. Ustedes son profesionales, ustedes llevan rato en esta historia, entonces siéntense a ver el podcast que les gusta, por qué te gusta, cuánto tiempo dura, cómo afrenta, si tiene un formato, si son esporádicos, si lo que gusta de tu podcast es lo espontáneo. O sea, empezate a dar cuenta de esas cosas que te gustan a vos, cómo te pueden empezar a marcar tu propio estilo para hacer los podcasts. De nuevo, no dejen de intentar, no dejen de soñar. Esto no es sencillo, pero sí se puede divertir uno bastante haciendo esta historia y conocer muchas cosas. Yo por lo pronto he empezado a hacer una serie de experimentos de podcasts que no veo, de cosas que no existen. Les voy a dar, por ejemplo, un dato. Aquí a todos nos gustan las historias de terror, ¿sí o no? Las historias de miedo. Cuando vamos para la finca es, ¡ay, voy a contar historias! ¡Ay! En Colombia no hay sino una mujer haciendo podcast de historias de miedo. Historias de miedo no estamos contando en Colombia. En México hay un señor que la tiene, pero clara por completo. El hombre llegó, se fue y le dice a la gente, ve, contame tu historia de miedo. ¿Te espantaron? Contámela. Ah, ¿viste un fantasma? Dale, contámela. Él la coge, la redacta bien, le pone una buena redacción, la narra con una vocecita así toda misteriosa. Y ese podcast es el año pasado el número 8 en el mundo. ¿Cuál es el negocio del man? Que todas esas historias que redacta las junta en un libro y vende el libro. Tiene 14 libros y todos son bestsellers. Entonces mire, el podcast es una posibilidad muy grande de encontrar comunidad. Ahí está la clave. Primero, persistencia. Segundo, formatos sencillos, simples, que puedan ser funcionales. Y tercero, comunidad, crear comunidad. En este momento no hay un solo medio, una sola forma que yo diga, le voy a hablar a todos los jóvenes de Antioquia. Hace 25, 30 años, cuando solamente había el Canal 1, Canal A, Caracol, sí. Pero en este momento, con tantas opciones, no hay forma. Esto que estamos montando, esto que está empezando en el día de hoy es muy poderoso. La palabra es mágica, como dicen nuestros hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tengan cuidado con lo que dicen, porque esto puede sonar muy chévere y divertido, pero también tiene su responsabilidad. Hay que saber qué se está diciendo. Como en el periodismo, hay que confirmar las fuentes antes de salir a decir cosas.
y ser responsable de lo que está hablando. Hay podcasts de sexo, de mecánica, académicos, de fútbol, de noticias, de política, demasiados temas. Pero me llama mucho la atención lo que está pasando en Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, en la parte académica. ¿Qué está sucediendo? Además de sus clases presenciales y clases virtuales, los profesores están empezando a hacer herramientas audiovisuales de pequeños podcasts que se convierten como en una pequeña enciclopedia de la materia que sea. Entonces, de biología, voy a decir cualquiera, de biología empieza el hombre a hacer la explicación de diferentes cosas cortico, y eso son cositas que le va mandando a sus estudiantes, que le queda fácil de estudiar, fácil de aprender, didáctico, que tiene varios sentidos metidos en el proceso de aprendizaje y les va a quedar un poquito más. Y el profe también se divierte. Hay un profesor mexicano que estuvo entre los 10 nominados a mejor profesor del mundo, que lo que hacía era eso, contar historias y convertir su clase, todas sus academias, en historias para los pelados. Y los pelados obviamente eran felices en la clase de este man. Entonces, de nuevo, persistencia. Ojo, formatos claros. 3, comunidad. Encuentren esa comunidad. Ahora tenemos que en la ciudad de Medellín hay un montón de tribus y subtribus. Ya no podemos hablar de un solo grupo, como decir, los reggaetoneros o solamente los vallenateros. No, esto está cambiando demasiado. Cuando nosotros crecíamos, las generaciones eran cada 10 años. Hoy son cada 3. Cada 3 tienen cambios diferentes, gustos distintos, formas de consumo diferentes. Entonces, traten de encontrar su comunidad y tengan ese contacto chévere. Pero les digo, no les dé miedo hacer podcast, no les dé miedo intentarlo. No tienen nada que perder, tienen todo por ganar. ¿Sabe cuál es el único público que no está aquí metido y es el mejor consumidor de todos? Los niños. Ustedes tienen hijos, no sé si algunos conocerán el fenómeno de una española que se llama Lila Pumpín. Luli Pumpín, impresionante. Ella hace unas canciones muy bonitas del elefante bajando por la selva y se pone su disfraz de hada y atrás tiene en 2D un dibujito. Usted le mira las cifras, 1.400.000.000.000 de reproducciones. ¿Por qué? Porque los niños, la gente que le entrega las tabletas o los celulares a los niños, puede encartarse, el niño puede ver un solo contenido 10, 15, 20 veces. Hasta que se lo aprende y usted se lo aprende por ahí derecho. Entonces mire, esos peladitos tienen otra forma de consumo distinto. Yo les hablé de 25 para abajo, pero los niños, si usted es capaz de hacer contenidos para los niños educativos, de valores, pero que sean divertidos, le pegó al perro. Y está haciendo otra cosa más chévere, está sembrando públicos, porque estás cultivando tus medios o tu forma de tu información en los pelados, en los niños. Entonces, muchachos, repito, casi todo cabe en el podcast. No hay nadie que me pueda decir, eso no es un podcast o ese podcast se tiene que hacer así. No. Empezaron como conversaciones, solamente en audio, apareció la imagen, ahora ya vamos en programas y en megaproducciones para hacer podcast y video podcast. Muchísimas gracias, hombre, por el ratico, muy bacano.